El gran regalo para el ser humano de la filosofía es la capacidad de alcanzar la serenidad. Y eso, os lo digo de verdad, eso sí que no tiene precio. La filosofía no va a aplaudirte, no va a decirte que tienes razón, no va a decirte que está muy bien como eres y como piensas y que todo vale. No, la filosofía te lleva por sendas estrechas, no es un camino muy ancho, es un sendero entre montañas, que sí, que te va a llevar a la cima, pero no te va a subir como muchas otras opciones en un funicular súper rápido para que hagas 2 fotos y te bajes otra vez. No, la filosofía no te va a ofrecer eso. La filosofía, como medicina del alma, lo que te ofrece es que te esfuerces y que te pinches con las zarzas del camino. Bienvenidos a todos y a todas una semana más a este canal de Filosofía Práctica. Hoy vamos a intentar dar respuesta a una pregunta. ¿Es la filosofía la medicina del alma? Y si realmente la filosofía es la medicina del alma, ¿en qué consiste esta medicina? Comenzamos. Desde siempre, desde que el ser humano toma conciencia de sí mismo, comienzan las preguntas. Las preguntas básicas que nos hacemos todos. ¿Qué es la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hay después de la vida? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué tanta alegría? ¿Para qué tanto éxito? ¿Para qué tanta desgracia? ¿Qué sucede con la memoria de cada uno de nosotros cuando dejamos de existir? ¿Qué pasa en la vida? ¿Qué somos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Esta es la gran incertidumbre que surge en cada uno de nosotros y nosotras desde que nacemos prácticamente hasta que morimos. Estas preguntas acerca de la incertidumbre de la vida, del miedo a la existencia, de la búsqueda de la verdad, del temor al fracaso, del amor y del desamor, de la soledad o de la compañía. Todas estas preguntas siempre han causado inquietud al ser humano. Ahí surge el chamanismo. Pero, ¿por qué hablo de los chamanes si estamos hablando de filosofía? Porque estamos hablando de un origen de cómo el ser humano intenta dar respuestas a todas estas grandes cuestiones de la existencia, a comprender este sufrimiento que algunas veces nos abruma. Pues bien, empezamos con el oráculo de Delfos. Estamos hablando nada más y nada menos que hace 2800 años. Comienza en el siglo VIII a.C. ¿Qué tiene que ver el oráculo de Delfos con el chamanismo y con la filosofía? Pues mucho. El oráculo de Delfos, al cual acudían muchísimas personas de toda la Hélade, de toda Grecia, precisamente para hacer preguntas, las preguntas habituales del ser humano, de aquello que siempre nos preocupa, del futuro, del pasado, del presente más inmediato. La sacerdotisa, Pitia, que era siempre una mujer, Pitia, que era la denominación que se le daba a la mujer que en ese momento hacía de mediadora entre los dioses y las preguntas, las consultas de los hombres. Luego estaban los sacerdotes, encargados un poco de traducir, de interpretar lo que decía la sacerdotisa, ¿no? Aquí empieza la filosofía. En las columnas de las paredes del templo de Delfos se escribieron numerosísimas máximas que tenían todas que ver con esto, con esta preocupación del ser humano por sentirse equilibrado, por sentirse seguro. Estamos en el siglo VIII, hemos dicho, en el oráculo, y aquí empieza a germinarse la filosofía, pero esta filosofía va a empezar a tomar cuerpo con los presocráticos, con Tales, con Anaximandro, con Heráclito. Este grupo de filósofos son los primeros que empiezan a cuestionarse
los mitos. Porque hasta entonces el oráculo, un poco la explicación que el ser humano daba a su existencia, estaba basada en una interpretación del mundo mitológica, simbólica. Pero estos primeros filósofos empiezan a intentar dar respuestas a esas preguntas, a los truenos, a los rayos, a los ríos, a los eclipses, a los planetas, a la Tierra, al Sol. Ya no se conforman con la explicación de los dioses, humanos, semihumanos o divinos. Quieren ya explicaciones a través de la razón. Aquí empieza a germinarse también la filosofía, porque la filosofía es multidisciplinar y abarca todo. Abarca la lógica, la física, la matemática, la metafísica. En definitiva, el hombre empieza a intentar dar respuestas a la vida y a esa existencia de entonces a través de la razón. Desde aquí, la filosofía toma otro curso. Toma un curso mucho más racional. Y estamos ya en Sócrates, en Platón y en Aristóteles, la gran tríada de los filósofos griegos, que han sido prácticamente insuperables incluso a día de hoy. Estos filósofos, Sócrates con su duda socrática y la mayéutica, Platón con su idealismo y la caverna, o Aristóteles con su ética de la virtud, todos ellos todavía no se centran en el ser humano. Sí, el ser humano es importante, pero el ser humano como ser social, como miembro de una sociedad. Por lo tanto, en este periodo, después del oráculo de los presocráticos, y llegamos al gran momento filosófico griego, sí, se quiere dar respuestas a todo esto que hemos dicho, al sufrimiento, a la incertidumbre, al miedo, a la búsqueda de la verdad. Lo que preocupa ahora precisamente es eso, cómo vivir bien. Sócrates, Platón y Aristóteles llevan la filosofía a la cima de la gran montaña del pensamiento. ¿Y qué sucede entonces? Estábamos en una sociedad de ciudades-estados con sistemas democráticos en los que el ser humano tenía explicaciones para muchas cosas, tenía el sentido ciudadano y tenía una forma y unas normas de vivir que justificaban y le daban bastantes referencias a su existencia. Pero esto va a cambiar. De pronto, el mundo crece. Las fronteras del mundo conocido se expanden. Alejandro Magno lleva esas fronteras de aquella antigua Grecia muy lejos. Persia, India. Y el mundo crece. Pero es que además, esas ciudades-estado tan acogedoras y tan normativas han caído después de la guerra del Peloponeso y todo el mundo entra en crisis. Nuevos conocimientos, nuevas amenazas, guerras, incertidumbres. Al ser humano ya no le sirven esas referencias que tenía hasta entonces y es cuando surgen otro cambio en la filosofía, que son la filosofía helenística, las grandes escuelas filosóficas que todos conocemos, ¿no? Los estoicos, los epicuros, los escépticos y los cínicos. Quiero que observéis el recorrido que estamos haciendo del chamanismo primitivo al oráculo, a los presocráticos, a los tres grandes filósofos griegos y vamos ahora a las escuelas helenísticas. Aquí sí, estas escuelas, debido precisamente a que esa sociedad está tan derrotada, tan sin rumbo, con tantos miedos. Como os decía, todas las fronteras crecen, pero también la frontera interior del ser humano. Y cada vez que nuestras fronteras, nuestros conocimientos se expanden, las incertidumbres aumentan. Y es entonces cuando el ser humano se cuestiona todavía mucho más cosas, ¿no? Las escuelas helenísticas van a centrarse en el individuo. Ahora sí. Ahora va a centrarse en el ser humano y en qué manera podemos superar
todos estos problemas, todos estos miedos, todas estas preguntas en respuestas, no saber qué nos pasa, ¿no? Aquí es donde la filosofía ofrece respuestas muy variadas, desde luego, pero ofrece respuestas. Y muchas personas encuentran ese oasis, esa pequeña compañía íntima y personal que les da un poco de seguridad y que les hace, sobre todo, no el hecho de superar el miedo, y no el hecho de no tener incertidumbres, y no el hecho de no tener sufrimiento. No, eso va a estar, eso va a existir siempre, como la verdad y la mentira, como la alegría y la tristeza, como la angustia o como la ilusión o la desilusión, ¿no? Todos estos dilemas del ser humano son inherentes a la vida y no pasa nada. Y esto es lo que la filosofía intenta enseñarnos, sobre todo en estas escuelas. Los estoicos enseñándonos ese estoicismo de no preocuparnos por aquello que no podemos controlar. Los epicuros, basándose sobre todo en la amistad y en el retiro. Los cínicos, oponiéndose a toda la mentira y a todo el convencionalismo social. O los escépticos, haciendo de la duda su guía vital. No son mejores unas que otras. Si nos damos cuenta y lo analizamos en cada una de ellas, vamos a encontrar suficientes herramientas, suficientes directrices que van a ser perfectamente aplicables en un determinado momento o en un determinado contexto, en unas circunstancias o en otras. Quiero llamaros la atención sobre una cosa curiosa, y es que todas las grandes máximas que conocemos, incluso desde Sócrates, Sócrates, Platón, Aristóteles y todas las escuelas que hemos mencionado, gran parte de las máximas de las que hablan y que todos conocemos y las damos y las identificamos enseguida con uno de los filósofos famosos, ¿no? Pues ya estaban en las columnas y en las paredes del oráculo de Delfos. Por eso he querido empezar antes por Delfos, para que comprendamos que esta preocupación del ser humano por la existencia y por su propia existencia es algo inherente al ser humano, a la historia. Y es la filosofía, aquí y ahora, cuando va a experimentar otro cambio. ¿Por qué? ¿Por qué cambia tanto la filosofía? Pues porque cambia el mundo, porque cambian las sociedades, cambian las culturas. Y a veces hay, entre época y época, paréntesis, epogees, paréntesis, en los que existe un cambio de paradigma total, de unas formas de vida, de cultura, de modos, de convenciones, pasamos a otras. Y son estas quiebras, estos cambios de época, los que lógicamente hacen que todas las ciencias y todos los saberes, en especial la filosofía, también cambian. Estamos ahora a principios de milenio, después de Cristo, ya ha nacido Cristo. Y la filosofía griega todavía subsiste, muy hermosa en Alejandría. El centro del saber se ha desplazado desde Grecia hasta Alejandría. Y aquí en Alejandría tenemos a dos personas muy importantes en referencia a la filosofía como medicina del alma, que son Plotino e Hipatia. Sobre todo Plotino. Plotino va a llevar la filosofía un punto más allá, un punto metafísico que supera la razón, que supera todo lo racional. Y es que para Plotino, la filosofía y la forma de vida y de la virtud es capaz de llevarnos a un estado espiritual, a esa conexión sagrada que el ser humano sentimos que tenemos. Y esto no tiene nada que ver con las creencias ni con las religiones. Sencillamente el ser humano, como os decía, cuando toma conciencia de sí mismo y cuando no es capaz de explicar todo lo que sucede alrededor, ni lo que sucede dentro de sí mismo, se genera un sentimiento sagrado, un sentimiento mistérico. ¿Por qué? Porque no lo comprendemos. Y cuando no comprendemos algo, pues
queremos soluciones y queremos respuestas. Y Plotino ofrece una respuesta muy bella, una respuesta muy bonita, que es la de llevar una vida virtuosa, la reflexión, el retiro, la soledad y sobre todo trascenderse uno mismo, trascender a la sociedad, trascender la cultura, trascender las convenciones, trascender los estereotipos y los sesgos. Esto es dificilísimo, por supuesto. Plotino lo consigue y de hecho es el primer místico profano, el primer místico pagano. Al menos del que más tenemos noticias, ¿no? Y leer a Plotino, desde luego, es una delicia. Y también está Hipatia. Hipatia vendrá después de Plotino y Hipatia será más racionalista, pero la apuesta por el conocimiento, por esa tranquilidad del espíritu, por esa ataraxia, por esa autarquía, por ese progreso del ser humano en lo material y en lo espiritual, es una lección muy importante también la que nos da Hipatia. Y todo se cae otra vez, todo vuelve a cambiar. El cristianismo triunfa en Occidente de una manera excepcional y esto supone a la vez la decadencia de todo el saber antiguo. Todo lo que hemos estado hablando entra en un paréntesis en el que queda todo prácticamente condenado al ostracismo. No desaparece, pero sí es verdad que estamos en una época en la que se silencia ese saber, porque va a ser el cristianismo, sobre todo al principio con San Agustín, tomando a toda la filosofía de Platón, el que va a hacerse cargo de esa unión entre la razón y el alma, entre lo racional y lo espiritual. A partir de aquí, el hombre va a encontrar, el ser humano va a encontrar nuevos referentes, unos referentes que van a estar ofrecidos por la Iglesia. Y la Iglesia y Dios, las creencias, la fe, las liturgias, van a establecerse profundamente en todo el Occidente, en toda Europa, y esto le va a aportar al ser humano pues nuevas formas de vivir. Es un mundo estamental, es un mundo muy jerarquizado, pero es un mundo en el que todo está muy claro para todo el mundo. Es un mundo profundamente injusto desde nuestro punto de vista, pero parece que es una época en la que durante cientos de años el conocimiento queda un poco aletargado. Digo parece, porque poco después Santo Tomás va a dejar a Platón y va a tomar a Aristóteles. Aristóteles y su camino de la virtud y su forja del carácter. Y Santo Tomás va a intentar que no haya tanta disidencia entre la razón y Dios, entre la racionalidad y la espiritualidad. Y aquí empiezan a cambiar un poco las cosas, porque la sociedad avanza, nuevos descubrimientos, avances científicos. Toda la explicación que daba la Iglesia ya no sirve y el ser humano empieza a darse cuenta de que muchas cosas que explicaba la Iglesia o que explicaba Dios no necesitan ni a Dios ni a la Iglesia para ser explicadas. Llegamos a Descartes con solo sé que no sé nada. Llegamos a Kant, que intenta ponerle límites a la razón, pero deja una puerta abierta al espíritu, a la fe. El hombre se hace dueño de sí mismo, se independiza. El ser humano ya no necesita de los dioses, ya es el siglo de las luces, el siglo de la razón. Podemos entenderlo todo, somos dueños de la naturaleza, somos dueños de lo que inventamos, somos autores antropocéntricos de esta existencia nuestra. Y seguimos avanzando. La Ilustración francesa, la Revolución, la creación del Estado, caen los grandes imperios, empiezan a formarse los estados. Es curioso, la burguesía, las ciudades empiezan a crecer, cambia, el mundo cambia de nuevo, otra vez.
Los avances son cada vez más rápidos y las personas vuelven a desorientarse otra vez. ¿Por qué? Porque no da tiempo a habituarse a tantos cambios tan rápidos. La locomotora, el telégrafo, la luz, impresionante, ¿no? Algo impensable porque los modos de vida durante tantos siglos habían sido prácticamente muy medievales, con muy pocas variaciones que afectasen a la persona y que afectasen a la sociedad, ¿no? El siglo XIX no, el siglo XIX con la revolución industrial es una revolución social y es una revolución personal en todos los ámbitos. Pero es que además en filosofía, entre Nietzsche y Freud, surge la debacle. ¿Y cuál es esa debacle? ¿Cuál es la debacle para el alma? ¿Cuál es la debacle para cada uno de nosotros? La debacle surge de que el ser humano pensaba que era dueño de sí mismo y de todo lo que hacía. Y llega Freud y dice que no solo no somos dueños de nosotros mismos, sino que además es que ni nos conocemos a nosotros mismos. Freud es un punto de inflexión, y Nietzsche también lo es, ¿no? Con ese descubrimiento del inconsciente que dará lugar después a prácticamente todo el movimiento existencialista, ¿no? Tanto Nietzsche como Freud. Y dan paso a los existencialistas, como Sartre, Camus. ¿Qué ha pasado? La desorientación es total. No es que no sean necesarios los dioses, es que para el existencialismo no hay dioses. No es que haya que buscar un sentido a la vida, es que resulta que la vida no tiene sentido. Y esta es la gran tragedia del existencialismo, pero al mismo tiempo se intenta encontrar una razón de ser. ¿Y dónde hay que buscar esa razón de ser? En cada uno de nosotros. No puedes buscarla en nada exterior. Entonces empezamos a hablar del propósito, empezamos a hablar de encontrar el sentido vital a la vida, de nuestra responsabilidad de darle sentido a la vida y de intentar dar lo mejor de nosotros mismos. Y ha cambiado mucho la filosofía desde aquel oráculo de Delfos del que hemos hablado, pasando después por todo lo que hemos dicho. ¿Tanto ha cambiado la filosofía? ¿Tanto ha cambiado el ser humano? Pues no hemos cambiado nada. Volvemos a las andadas. Y las andadas son la incertidumbre, los miedos, el cuestionamiento por la verdad, el sufrimiento, el amor, el desamor, la soledad, siempre igual, siempre igual. Entonces, ¿por qué se titula este vídeo ¿Es o no la filosofía, la medicina del alma? Yo creo que sí, yo creo que lo es. Y creo que ha proporcionado a lo largo de la historia, de toda la historia de la filosofía que hemos estado hablando, un consuelo mayúsculo al ser humano. Por eso tienen tanto éxito los libros de autoayuda, los gurús, el coaching, las sectas, los echadores de cartas, la astrología. Todo tiene su público y todo tiene su grupo de personas plenamente convencidas de que eso les funciona. Y me parece bien. Porque al final una persona lo que busca es eso, intentar dar respuesta a su angustia vital, ¿no? Pero que me parezca bien no quiere decir que esté de acuerdo. Creo que la mercantilización del ser humano en la época actual, el habernos convertido en producto y en que todo sea un producto, al final se especula sobre todo esto y en realidad la mayoría, os lo digo de verdad, la mayoría de libros de autoayuda, de gurús, de coach, de ejercicios de todo tipo, de orientalismos revestidos de marketing, pues es eso, es marketing y es una forma de hacer negocio que sí, os van a ayudar puntualmente en algunas cosas y probablemente también puntualmente pues, os hagan sentir bien, ¿no? Pero yo creo que esto no va a ser duradero. Son soluciones muy efímeras. Y son muy efímeras porque son
muy publicitarias, porque son muy fáciles, muy cómodas, son muy llamativas. Cambie su forma de vivir en 7 días, sea feliz en 12, tenga el éxito en 30 días. Todo esto es absurdo. Yo creo que la filosofía es otra cosa. La filosofía práctica es un oasis, es verdad, lo he dicho muchas veces, pero es un oasis con agua amarga. Sí, el agua es potable. Imaginaos, el desierto de la existencia, el desierto interior de cada uno de nosotros, y viene la filosofía y te ofrece un oasis. Dice, aquí está el oasis en el que puedes encontrar esa serenidad para asumir lo que comprendes y la realidad, pero sobre todo para no inquietarte ante lo que no comprendes. Amarga, sí. Potable pero amarga. ¿Por qué? Porque la filosofía no va a aplaudirte, no va a decirte que tienes razón, no va a decirte que está muy bien como eres y como piensas y que todo vale. No, la filosofía te lleva por sendas estrechas, no es un camino muy ancho, es un sendero entre montañas, que sí, que te va a llevar a la cima, pero no te va a subir como muchas otras opciones en un funicular súper rápido para que hagas 2 fotos y te bajes otra vez. No, la filosofía no te va a ofrecer eso. La filosofía, como medicina del alma, lo que te ofrece es que te esfuerces y que te pinches con las zarzas del camino y que tropieces con las rocas y que te cueste subir algunos desniveles. Pero a cambio, cuando llegas arriba, cuando llegas a la cima, la filosofía no te dice que coges el funicular y te bajes. No, te puedes quedar ahí. Y ahí sí, desde esa perspectiva, empezar a comprender el mundo, la sociedad, la cultura, y a cada uno de nosotros, a ti mismo y a ti misma, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Una perspectiva que tiene una gran amplitud. ¿Por qué tiene una gran amplitud la filosofía? Pues porque la filosofía te saca de ti mismo para volver a llevarte a ti mismo. ¿Por qué digo esto? Normalmente hay muchísimas terapias en las que uno está dándose vueltas a sí mismo todo el rato, o a sí misma, ¿no? Todo el rato, yo, ¿qué me pasa? ¿Por qué esto? Vamos a encontrar algo a lo que agarrarme en el pasado, en el futuro, en el presente. Dejaos de incertidumbres. No es necesario, de verdad, no es necesario. El camino de la filosofía te enseña a entender la historia, a entender al ser humano antropológicamente, a entender cómo nos influye la cultura en nuestra forma de ser, de pensar y de relacionarnos. Por supuesto, cómo nos influye el contexto en el que estamos, las circunstancias en las que estamos, porque no todo es igual para todo el mundo. La vida es muy difícil. Todo el mundo dice, sí, la vida es muy difícil, he superado muchos obstáculos. Claro que los superamos, pero hay muchísimas personas que superan obstáculos gigantes todos los días y probablemente no tengan tantos problemas existenciales como tenemos quienes vivimos bastante mejor y con muchas más comodidades. La filosofía es una invitación a un descanso cansado, un descanso en el que se atraviesan páramos, y se atraviesan túneles también. Porque tienes que preguntarte mucho. Tenemos que comprender los esquemas constitutivos del ser humano. ¿Qué nos constituye? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hemos llegado a ser como somos? Y sobre todo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Qué es la vida? La filosofía te va a decir qué es la vida. Y te lo va a decir de una forma sencilla y cruda. ¿Te va a quitar la ilusión la filosofía? No, al revés. Te va a dar una ilusión clara, una ilusión
pura. Y sobre todo, vas a sentir calma. Yo creo que, desde mi punto de vista, el gran regalo para el ser humano de la filosofía es la capacidad de alcanzar la serenidad. Y eso, os lo digo de verdad, eso sí que no tiene precio. Quiero acabar ya. Y quiero acabar ya con una invitación a la templanza, con una invitación a la prudencia, con una invitación a la justicia y con una invitación a la fortaleza. La vida es dura, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero nuestra vida es mucho menos dura que la de muchas otras personas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que mal de muchos consuelo de tontos? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que ajustemos un poco nuestros criterios, que seamos conscientes de los demás, de la alteridad, de dónde vivimos, con quién vivimos, cómo interactuamos con los demás, qué hacemos por la sociedad a la que pertenecemos. Y eso es todo lo que quería deciros hoy. Que sí, que la filosofía es la medicina del alma. Y de verdad, os invito a que me acompañéis poco a poco, a través de muchas reflexiones y de muchos filósofos, a encontrar esa ataraxia, esa serenidad y también esa apatheia, que no es indiferencia, sino una forma diferente de comprender cuánto sucede y cuánto no sucede. Esa autarquía en cuanto a autoconocimiento profundo y en cuanto suficiencia para sernos. Epollé. ¿Qué es la epollé? Que hagáis un paréntesis. Haced un paréntesis en vuestra vida, de verdad. Un pequeño paréntesis. Estáis siempre en una actitud natural, en la que estamos siempre habituados, en la que no somos conscientes de lo que nos sucede día a día, porque vamos en piloto automático. Pues haced un paréntesis, una epollé. Paraos y reflexionad. De verdad, plantearos de verdad cuántas cosas hacemos, pensamos, queremos o deseamos están equivocadas y nos producen mucha más infelicidad e incertidumbre que otras, mucho más simples y que probablemente son mucho más sencillas de alcanzar. No os confundáis, no os confundáis con el éxito. Replanteaos qué es el éxito. El éxito no es la fama, el dinero, ni tener todo lo que tú quieres a tu alcance, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el éxito, fijaos bien lo que os digo, yo creo que el éxito es poder decir, tengo una vida sencilla, no quiero más, tengo suficiente y voy a disfrutar con serenidad de todo cuanto la vida me está ofreciendo. Nada más. Eso es todo por hoy. Me encantará leeros en los comentarios. Es un placer estar siempre con vosotros y con vosotras. Y nada más. Nos vemos la próxima semana. Un cordial saludo.